Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunoglobulina, pero para esto tenemos que tener en cuenta primero lo que es un anticuerpo. Estas son proteínas producidas por los linfocitos B del sistema inmune y estas en respuesta a una infección. Estos circulan como componente principal del plasma, o sea, dentro del torrente sanguíneo. Su función es capturar microorganismos y toxinas del cuerpo. Las inmunoglobulinas son un tipo de anticuerpo que son creados por o están hechos de proteínas plasmáticas sintetizadas por los linfocitos B. Y estos actúan, pues como así lo dije antes, como un tipo de anticuerpo. Estas están creadas por cadenas pesadas y ligeras. La estructura. Generalmente tienen una forma de Y. Tiene una región variable que se llama parótopo y una región constante. También está compuesta por 4 cadenas proteicas, 2 ligeras y 2 pesadas. Las pesadas en la región variable tienen 110 aminoácidos y en la región constante tienen 220 aminoácidos. Y las ligeras tienen en total 220 aminoácidos. Estas están unidas por puentes de disulfuro, los cuales son uniones entre dos cisteínas, los cuales son unos aminoácidos. Ahora los tipos. Se encuentran 5 tipos de inmunoglobulinas. El tipo G es el que más se encuentra, ya que compone el 80% de las inmunoglobulinas en el cuerpo. Su estructura, como ya se explicó antes, es en forma de Y. La inmunoglobulina E también tiene la estructura básica y solo se encuentra 0,002%. La D también es una estructura básica y compone el 1%. La inmunoglobulina M es una de las más complejas, ya que es en forma de pentámero y es la unión entre 5 inmunoglobulinas G. Por último, la inmunoglobulina A compone el 13% de las inmunoglobulinas en el cuerpo y es en una estructura de dímero, ya que es 2 inmunoglobulinas G. Esta está unida por una cadena de secretora y en general las inmunoglobulinas están hechas por proteínas, carbohidratos y aminoácidos. Las inmunoglobulinas son realmente importantes en nuestro cuerpo, ya que estas atacan los antígenos. Los antígenos son organismos, aparte de nuestro cuerpo, que nos pueden dañar. Un ejemplo son las bacterias y otros los virus. Y si estos no estuvieran, podríamos contraer infecciones o enfermedades letales. Y estas son producidas en nuestro cuerpo, en los linfocitos B, los cuales secretan células plasmáticas, y de las células plasmáticas salen los inmunoglobulinas. Las funciones de las inmunoglobulinas son principalmente cuatro. A esto hablamos de las generales, no de las funciones individuales que tiene cada tipo de inmunoglobulina. No todos los tipos ejercen de la misma forma estas funciones. Algunas se desarrollan mejor en ciertas que en otras. La primera es la más importante, que es la neutralización. Las inmunoglobulinas, principalmente las inmunoglobulinas G, se adhieren a los virus y las bacterias, se adhieren a sus receptores, lo que imposibilita que ellos se adhieran a las células que quieren infectar. Esto también es posible a las toxinas, ya que las inmunoglobulinas se adhieren a estas e imposibilitan que éstas tengan contacto con una célula del cuerpo para que puedan ejercer su función como toxina. La opsonización es la función de las inmunoglobulinas, donde hay ciertas bacterias que se resisten a la fagocitosis por parte de los macrófagos, así que las inmunoglobulinas se adhieren también a sus receptores y le hacen mucho más sencillo a los macrófagos para que puedan fagocitarlas. La siguiente es la activación del complemento, la fijación y la activación del complemento. Las inmunoglobulinas vuelven a adherirse a los receptores de una bacteria y
fijan el complemento. El complemento es un compuesto enzimático que cuando se fija a la bacteria gracias a las inmunoglobulinas, hace una serie de procesos con diferentes enzimas, las más importantes son 9, y hace una clase de lisis, por lo que hace, por decirlo así, un hueco en la membrana y pared de la bacteria, lo que la desestabiliza y es muy perjudicial para esta bacteria porque la termina matando por lisis. La última es la precipitación, que esta tiene una ventana de efectividad, ya que tiene que haber un equilibrio entre el antígeno y el anticuerpo. Cuando hay un exceso de anticuerpo, no todos pueden conectarse entre sí a los antígenos, por lo que algunos quedarán separados. Cuando hay un exceso de antígeno, no todos van a poder conectarse a los anticuerpos y no se van a poder conectar los anticuerpos y los antígenos. Cuando hay una ventana de equivalencia, esto puede hacer que formen una gran, por decirlo, un compuesto, y llegado a cierto peso molecular, este se precipita, lo que termina por destruyendo a los antígenos. Para que los anticuerpos puedan ejercer su función, estos no solamente tienen que tener el receptor adecuado, ya que estos tienen que encajar con el receptor del antígeno, sino que también tienen que crear cierto tipo de enlace con los receptores del antígeno. Estos se mantienen juntos por ciertas fuerzas que se llaman las fuerzas no covalentes, y son 4: las fuerzas electrostáticas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas hidrofóbicas. Las fuerzas electrostáticas son atracción entre cargas opuestas entre las moléculas que hay en el receptor del antígeno y el receptor del anticuerpo. La siguiente son los puentes de hidrógeno, que son un átomo de hidrógeno compartido entre dos átomos. En este caso, entre átomos de nitrógeno y de oxígeno que están en las moléculas del antígeno y el anticuerpo. Las fuerzas de Van der Waals son cierta fuerza que en los átomos, incluso los apolares, ya que hay un cierto giro de los electrones en torno al núcleo, esto la polariza y hace que haya una atracción de electrostática entre estos átomos. Y finalmente tenemos a las fuerzas hidrofóbicas, que son grupos hidrofóbicos que reaccionan desfavorablemente con agua, naturalmente porque son hidrofóbicos, y tienden a empaquetarse juntos para excluir a estas moléculas de agua. Esto es similar a lo que ocurre, digamos, con el aceite, ya que este se empaqueta en grupos más grandes para repeler al agua.